Córdoba. Ella es abogada, como el país conoce, y es representante de la provincia de El Oro, integra la bancada legislativa de la Izquierda Democrática. ¿Qué tal receta nuestra señal? Asambleísta es Alberto Quintana. Buen día. Hola. Se Alberto, muy congela. buenos días. Muchas gracias a Radio EU por este espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes y poder comentarles el trabajo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias. Estamos acá en los estudios de Radio 99, ¿no? En Guayaquil, junto a Verónica Landeta, Henry Avelino. Y tal vez lo que estábamos mencionando ahorita, pues a manera, para ir con Henry Avelino, solamente quería, saliéndonos del tema parlamentario, ¿no? Usted como mujer, como representante, ¿cómo ve este tema tan delicado, ¿no? A nivel internacional, lo que pasa, pues, y las derivaciones que ha tenido la invasión de Rusia a Ucrania? Octavo día y vemos verdaderos dramas humanos, familiares, desplazamientos, ya está ubicándose en 1 millón la cifra de desplazados. Entonces, realmente es bastante doloroso las secuelas de la guerra. Tenemos que volver a vivir, ¿no?, estas impactantes imágenes y dramas, y sí me gustaría ahorita pues tener una percepción suya respecto a ello. Bueno, la guerra nunca va a ser el camino y es lamentable como mucha gente inocente, muchos niños, jóvenes, hombres y mujeres están perdiendo su vida por una situación entre, entre presidentes, una situación en la cual no se debería derramar sangre. Así que siempre hemos estado del lado de la paz, del lado de que se puedan tomar acciones correctas, que se pueda llegar al diálogo para que gente inocente no tenga que morir. Claro, hay que agotar los mecanismos, ¿no?, de la diplomacia, de las conversaciones, y por eso decíamos que estamos observando y haciendo el seguimiento de esta segunda ronda de las conversaciones que va a haber entre los representantes de los dos gobiernos, algo que se va a dar en minutos también ahí en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Ahora sí nos metemos de lleno a lo nuestro, nuestra propia conflictividad acá en lo político y sobre todo en el Parlamento. Permítame que Henry Avelino tiene unas interrogantes para usted. Gracias, Alberto. 7 horas con 40 minutos, asambleísta. Un buen día para usted. ¿Cuál es la postura de su bloque, asambleísta, ahora que la presidenta de la legislatura, Guadalupe Llori, no convocó las sesiones plenarias para esta semana y existe la posibilidad o la idea o el acuerdo tal vez de analizar una posibilidad de autoconvocarse de los opositores? Bueno, mientras cumplan con lo que establece la ley, el mínimo para poder realizar una autoconvocatoria, es pertinente. Y bueno, mientras no existan las garantías para poder sesionar, o la presidenta o el escolta legislativo así lo considere, tiene todas las plenas facultades para poder seguir convocando virtual. Y yo siempre he hecho esa diferencia, ¿no?, entre el reglamento o el proyecto de resolución que aprobamos en el CAL, que es para volver presencialmente, pero aparte es la herramienta que le permite a la presidenta, establecida en la ley orgánica de la función legislativa, para poder siempre que existan los fundamentos y que existan obviamente los elementos, se pueda sesionar de forma virtual. Hemos trabajado el día de ayer en el CAL de forma presencial, pero tengo conocimiento que incluso algunas comisiones han solicitado la modalidad semipresencial para aquellos asambleístas que por su lugar o por donde se encuentran no se pueden conectar, o sea, no pueden estar presencialmente en la Asamblea Nacional. Así que siempre he dicho que mientras se cumpla con la ley y se encuentre presente, se tiene toda la facultad, pero siempre hay que pensar cuál es el trasfondo que se busca con estas acciones por parte de algunas bancadas y por parte de algunos miembros de bancadas, como por ejemplo estas divisiones que existen en la interna de estos partidos políticos. Asambleísta, ¿y existen los elementos para la evaluación del CAL? Considero que lo que hay de fondo no es una evaluación, sino una destitución. Ellos lo han dicho. Ellos ya han anticipado que lo que quieren es destituir a las autoridades y no evaluarlos. Cuando hablamos de vamos a realizar una evaluación del trabajo conjunto de todas las asambleístas, pero ellos anticiparon qué es lo que buscan. Entonces, no se puede hablar de una evaluación cuando tú ya tienes qué es lo que pretendes buscar con esta evaluación. Simplemente están siguiendo el procedimiento adecuado. Si no existiera un procedimiento trazado como se encuentra en la ley y en el reglamento que rige a la Asamblea Nacional,
lo harían de una vez, promocionarían la institución de las autoridades y no les importaría una evaluación, así que creo que eso la ciudadanía lo tiene clarísimo. Bueno, ellos ya han expuesto los motivos, las causas, han expuesto, hoy van a dar ruedas de prensa, 3 bloques, y aparentemente van a hablar también de este tema. Johanna, ¿cree usted que las horas del CAL están contadas ya? Bueno, creo que no hay que aferrarse absolutamente a ningún puesto. Yo puedo salir del CAL cuando me realicen una evaluación y van a ver que absolutamente todo lo he hecho de forma correcta. Los argumentos que ellos mencionan, como por ejemplo el no calificar los proyectos derogatorios de ley, yo no aprobé y no voté por esa moción porque consideraba que había que calificarlos y lo dije de forma enfática, e incluso solicité un permiso al presidente de mi partido para no votar con la línea orgánica del partido. Los juicios políticos considero que es esa desesperación de socialcristianos y el correísmo que ha dejado en evidencia cuál es el interés final, que es justamente no perder la Contraloría, no perder a esa autoridad que siempre desde el inicio de la vida republicana en nuestro país han tenido plena autoridad sobre la designación del Contralor. Así que esa desesperación deja en evidencia los intereses oscuros que tienen algunos partidos políticos, y también lo puedo decir del gobierno. El gobierno también está intentando tener el control en la asignación de autoridades, y no es justo para un país que manifiesta tener independencia de poderes ver a los partidos políticos con gran trayectoria en el país e incluso el gobierno a pelearse por esa designación de las autoridades. Considero que deberían irse absolutamente todos los del Consejo de Participación, y por eso tampoco respaldé que deberían ser primero los 4. Todos ellos han cometido actos desagradables en sus funciones y todos ellos tienen que responder sobre sus actos a la Asamblea Nacional. Lamentablemente, como por ejemplo Mario Ruiz ha presentado juicios políticos contra el CNE, como lo ha hecho el correísmo para el procurador, contralor, como lo ha hecho incluso el correísmo para el Consejo de la Judicatura. No se esperaba en este momento y por lo tanto ahora tienen la desesperación porque el juicio político contra el Consejo de Participación Ciudadana va a tener que seguir curso correspondiente por la presentación de los proyectos que se encuentran con anticipación, y eso no lo puede hacer la presidenta ni lo pueden hacer ninguno miembros del CAL. Es su propia responsabilidad, porque los juicios políticos no se trata simplemente por querer desestabilizar o querer sacar a todas las autoridades, sino se trata de que tengan los fundamentos en el tiempo real en el que el país necesita respuestas. Hoy por hoy el país necesita respuestas con el Consejo de Participación Ciudadana y no tiene la oportunidad de dársela porque existen juicios pendientes que deben seguir tramitándose. Por lo tanto, si la decisión es de ir contra todos los miembros del Consejo de Participación, entonces todos los miembros del Consejo Administrativo Legislativo, que demuestren en qué momento Johanna Moreira ha participado o ha votado a favor de alguna de las increpancias que tienen o los reclamos que tienen para las autoridades. No hay razón para que levanten una investigación por incumplimiento, por destitución, que es lo que ellos desean, por temas como la calificación o no de los proyectos derogatorios, porque yo no participé en eso. En la designación del orden del Consejo de Participación, yo no designo eso. Yo soy convocado con un orden del día y yo voto en relación con un orden del día. Por lo tanto, no hay justificativo para todos los miembros del Consejo, según lo que ellos han manifestado, así que deberán armarlo muy bien para decir contra quién no y quién sí, y al final del día ustedes verán que se va a armar una comisión, si esto pasa, con un miembro de UNES, un miembro social cristiano y un miembro del ala radical Pachacuti. Como son 5 miembros, tienen mayoría con 3 de aquellos que han formado esta nueva mayoría móvil, porque en los intereses que han tenido algunos de estos miembros no han colaborado, no han votado en conjunto, como por ejemplo la creación de una comisión para poder investigar la minería ilegal que la mocionó Mario Ruiz y que por intereses personales no se apoyó. Así que veremos cuánto dura y simplemente es una mayoría para destituir las autoridades y para designar nuevas. Asambleísta Moreira, bueno, usted ya definitivamente ha puesto el tapete sobre la mesa, porque nadie aquí lo quería decir frontalmente, que definitivamente pues todas estas conversaciones y todas estas sumatorias de votos de 72, 70, lo que sea, es para la destitución, obviamente, pues de las autoridades del Congreso, Llori a la cabeza, y los del CAL. Ahora, usted dice que ya tienen, este grupo tiene 5, ¿no verdad?, miembros en el CAL y los otros 3. Entonces, la suerte ya está echada.
¿O hay algo que ustedes puedan, por ejemplo, los otros bloques que no están de acuerdo y que también son parte de la Asamblea, que no están de acuerdo con toda esta movida que se está dando en la Asamblea? Bueno, va a tener que seguirse el procedimiento correspondiente. Van a tener que crear, o si existe esa moción por parte de los compañeros, pero esta tiene que ir al CAL. Es el CAL el que tiene que autorizar la creación o no de estas comisiones. Por lo tanto, van a ser los miembros del CAL quienes van a tomar la última decisión, porque eso es lo que establece la ley. Así que ese es el papel que ahora van a jugar. Saben que no es tan fácil como ellos creen, que ya no existe esta carta abierta. Por lo tanto, mientras se cumple el procedimiento, creo que no hay absolutamente nada más que hacer. Como yo siempre he dicho, en la Asamblea Nacional todo sucede con votos, más allá si tengas o no tengas razón. Nosotros hemos tenido razón en un montón de situaciones, como por ejemplo destituciones de asambleístas corruptos. El correísmo lo impidió porque ellos querían ganar ese voto, y hoy por hoy pueden darse cuenta que lo que decíamos era verdad. El ex asambleísta por la Izquierda Democrática, Iner Recalde, votando con el correísmo para que pueda salvar su cabeza. Y en este caso puntual, todo se da con votos. En este caso en este momento tienen los votos. Hay que ver, obviamente, lo que sucede luego, cómo se sigue el procedimiento, y que obviamente se rija por lo que establece la ley. Pero al final del día, eso es lo que pasa, pero también eso pasa factura, y eso te afecta a la credibilidad que tienes como partido, te afecta al proyecto político que puedas tener en un futuro en las seccionales. Y si para ellos quemar todo quizás su cuota, perdón, su electorado o sus votos tiene justificativo pleno por volver a tener el control de la Contraloría, entonces es una decisión también que ellos deben tomar sumamente política, y para lo que ellos también aspiran en un futuro en nuestro país. Claro, y hay que ver, asambleístas, exactamente cómo llegan los bloques, ¿no? Porque uno puede hacer una sumatoria fría, y eso es lo que veo también, algunos líderes haciendo sumatorias frías de que tenemos tantos integrantes de esta bancada legislativa, pero conocemos también nosotros, y ya lo hemos dicho, de que se van a dar algunas novedades en las próximas horas. Entonces esto es de números, ¿no? De sumas y restas. Ayer que conversábamos con el representante Dalton Bacigalupo de su organización política, la Izquierda Democrática, pues él decía que de alguna manera también, pues Izquierda Democrática, en lo que tiene que ver con los integrantes de la bancada, pues tienen una posición definida, ¿no?, en torno a este tema. O sea, hacen las diferenciaciones, las observaciones que pueden hacer al trabajo de la señora presidenta Guadalupe Llori, que es una cosa, pero otro lo que tiene que ver también con el hecho de establecer una suerte, pues, de prácticas desestabilizadoras, que es lo que se está evidenciando también. Eso es así, se mantiene el bloque unido férreamente en lo que tiene que ver con esta definición. Sí, considero que por lo que he escuchado de los compañeros, esa es la línea, y esperemos que la línea se mantenga, porque es defender a la institución, no es defender a una presidenta, defender a una cuarta vocal o defender a la vicepresidenta. Es evidenciar que lamentablemente la Izquierda Democrática, como el movimiento Pachacuti, estamos en el medio de esta pugna de poderes. Nosotros no tenemos interés por tener un contralor afín a nosotros, sino un afín a los intereses de los recursos del Estado, que debe ser lo correcto. Entonces, cuando estás en el medio, y lamentablemente lo que Pachacuti no ha entendido es eso, porque tenemos una ala disidente de Pachacuti que le está haciendo el juego al correísmo y el social cristiano, porque son ellos los que desean cooptar la Contraloría para sus intereses, y obviamente también tenemos el gobierno que también desea entrar en ese juego de la designación de autoridades, y por una parte nos encontramos en el medio, y así debería entenderse Pachacuti, Izquierda Democrática, que son los partidos de centro izquierda, partidos que son y que han vuelto a tener un espacio relevante en la política y hacer fuerzas políticas que deberíamos ser esa tercera vía que tanto el país necesita, alejado de los extremos, alejado de un gobierno que pretende hacer lo mismo que han hecho en los últimos 14 años en cooptar estas instituciones, y obviamente los socialcristianos y el correísmo que desea mantener esa cuota, mantener ese poder en la Contraloría. Y es lo que vemos. Aquí no hay un intento de evaluación o no de la presidenta, porque no lo han dicho ni lo han mencionado, sino hasta que surgió este problema del Consejo de Participación, y están buscando todas las vías para tener un sustento en un discurso político, pero al final del día todos los ecuatorianos saben lo que desean.
están detrás de la Contraloría y son dos grandes fuerzas políticas que hoy por hoy se la pelean. Izquierda Democrática lo que va a defender es la institucionalidad y que no usen a la Asamblea Nacional para poder lograr estos oscuros intereses. Y de igual manera, como lo dije públicamente, el gobierno también está cometiendo un grave error. Nos prometió una política distinta y lo que está haciendo es repetir lo que los gobiernos anteriores han hecho. Por lo tanto, jamás voy a poder estar en esa línea de con mi voto o con la posición de la Izquierda Democrática ayudar para intereses que están arrastrando la poca credibilidad que los ecuatorianos tenemos acerca de las instituciones. Ahora, usted mencionaba, ¿no?, la postura de Izquierda Democrática y de Pachacuti, ¿no?, que deben estar ubicadas en el centro, ¿no? Eso debería de ser lo que la lógica política debería determinar. Ayer veíamos con atención, y lo comentábamos hace un momento, ¿no?, el cambio de actitud del representante Salvador Quispe, ¿no?, asambleísta por Zamora Chinchipe, porque de alguna manera también como que dejaba la postura radical, ¿no?, radical, que de alguna manera como que le va haciendo el juego al correísmo, porque realmente da la impresión de que es cierto aquello de que no son representantes de Pachacuti o del pueblo indígena, sino más bien correístas infiltrados que llegaron pues impulsados por la organización política Pachacuti, que ya estando pues en la asamblea lo que están haciendo es eso, o sea, trabajar en función de los intereses del correísmo, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes aquello, no? Este cambio que de alguna manera pues demuestra algo de madurez a la hora del análisis, porque sea como usted dice ahorita, ¿no?, una cosa son las observaciones que se puedan hacer, pero otra cosa es caer en posiciones radicales que no le hacen bien a la función legislativa. Totalmente, no podemos nosotros seguir una agenda de otros partidos políticos cuando Izquierda Democrática de Pachacuti tiene su propia agenda, tienen la agenda que construyeron cuando llegamos a un acuerdo para la designación de las autoridades y para convertirnos en una fuerza política importante en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, es esa agenda la que debemos regirla y la que debemos seguir para darle respuestas al pueblo ecuatoriano. No podemos caer en juego y no podemos ser, y disculpen el término, ¿no?, tontos útiles para intereses de otras bancadas o de otros partidos que lo que buscan simplemente es contar con los votos suficientes para poder lograr estas acciones. Así que me parece lamentable y bochornoso, más allá de que se pretende decir que se han incumplido no funciones, lo que se busca con esto, lo que se pretende hacer incluso incumpliendo la ley, el adelantar juicios políticos, tienen ellos la plena potestad de poder retirarlos si creen en el momento exacto que es lo que conviene, pero de igual manera el gobierno va a tener siempre unos vigilantes en el proceso de la asignación de autoridades que bueno, ya han hecho y ya han dejado bastante abierto ese reglamento para que cualquiera pueda hacer, así que en eso también vamos a estar pendientes, pero esos son los escenarios actualmente. Deberíamos estar hablando en los medios de comunicación del intento de tomarse la Contraloría, más allá de que se quiera o no investigar a las autoridades, que eso se puede hacer en cualquier momento. Así es. Al final del día, las nuevas mayorías van a designar autoridades en cualquier momento que se dé en la Asamblea Nacional, pero ahora la desesperación de los compañeros asambleístas, de los compañeros miembros de otros partidos políticos dejan en evidencia la realidad detrás de todos estos altercados que existen dentro del primer poder del Estado. Claro, de alguna manera, pues no, son los intentos del social correísmo, ¿no?, como le denominan mucho, ¿no?, esta iniciativa de querer controlar pues justamente estos entes que son los reguladores y los que son llamados a controlar el accionar del quehacer público. Muchísimas gracias, asambleísta, por atendernos. Fuerte abrazo desde Guayaquil. Igualmente, un fuerte abrazo, que tengan una buena jornada de trabajo. Johanna Moreira es representante de la provincia de El Oro e integra el CAL y la bancada legislativa de la Izquierda Democrática. Breve